El enigma de Hitler. Ascenso, propaganda y controversias. Adolf Hitler, uno de los personajes más enigmáticos del siglo XX, dejó una marca indeleble en la historia mundial. Su vida y acciones generan un interés constante, manteniendo un aura de misterio que invita a explorar las complejidades de su ascenso y el impacto devastador de su régimen. El ascenso de Hitler al poder fue sorprendente y controvertido, pasando de ser un personaje marginal a líder del partido nazi y finalmente canciller de Alemania. Su capacidad para manipular el descontento social y económico, junto con su carisma, le permitió consolidar su poder de manera vertiginosa. Existe una teoría intrigante que sugiere la presencia de una mano invisible que protegió a Hitler a lo largo de su carrera. Algunos creen que ciertos eventos y decisiones claves fueron influenciados por fuerzas externas que aseguraron su supervivencia y éxito, alimentando así el misterio en torno a su figura. Las fuerzas oscuras que rodean a Hitler y su ascenso han sido tema de debate durante décadas. Mientras algunos sostienen que su éxito se debió a una serie de coincidencias, otros creen que hubo elementos sobrenaturales o poderes ocultos que jugaron un papel crucial en su destino. Hitler utilizó estrategias de propaganda extremadamente efectivas para difundir su ideología y consolidar su poder. Joseph Goebbels, su ministro de propaganda, fue clave en la creación de un mensaje unificado y persuasivo que logró manipular a las masas, glorificando al Führer y demonizando a sus enemigos. Las políticas radicales de Hitler definieron su régimen de manera brutal. Implementó medidas que buscaban la pureza racial y la expansión territorial a cualquier costo. Estas políticas no solo afectaron a Alemania, sino que también desencadenaron conflictos globales, llevando al mundo a una de sus épocas más oscuras. Los mitos sobre la huida de Hitler a Argentina han fascinado a muchos. A pesar de las pruebas que confirman su muerte en Berlín, las teorías conspirativas persisten. Estas historias sugieren que Hitler pudo haber escapado, generando un enigma que aún hoy despierta curiosidad y especulación. Las teorías sobre la muerte de Hitler en Berlín varían desde el suicidio hasta la posibilidad de una fuga. Los informes oficiales sostienen que se quitó la vida en su búnker, pero la falta de testigos directos y la propaganda de la época fomentaron dudas y versiones alternativas. La influencia de Hitler en la historia moderna es innegable. Su régimen dejó una marca indeleble en la memoria colectiva y provocó cambios significativos en la política mundial. Los horrores de su gobierno sirvieron como lección y advertencia, afectando la manera en que las naciones abordan cuestiones de poder y derechos humanos. El debate continuo sobre la figura de Hitler refleja la complejidad de su legado. Mientras algunos lo ven como el epítome del mal, otros lo estudian como un fenómeno histórico. Este análisis multidimensional permite entender mejor las causas y consecuencias de su régimen, contribuyendo al conocimiento y la prevención de futuros desastres. Hitler utilizó la manipulación de las masas mediante discursos que apelaban a las emociones y necesidades del pueblo alemán. Prometió un futuro glorioso y culpó a minorías de los problemas del país. Su capacidad para conectar con el descontento popular fue clave para consolidar su poder. La propaganda nazi, dirigida por Joseph Goebbels, fue una herramienta crucial en el ascenso de Hitler. Mediante el control de los medios de comunicación, se difundieron mensajes que glorificaban al Führer y demonizaban a sus enemigos. Esta propaganda efectiva creó una imagen de invencibilidad y legitimidad del régimen nazi. Las alianzas políticas estratégicas fueron esenciales para el ascenso de Hitler. Pactos con figuras influyentes y partidos conservadores le permitieron acceder a círculos de poder. Estas coaliciones temporales le brindaron el apoyo necesario para establecer un gobierno autoritario y eliminar a sus adversarios políticos. Existen teorías sobre la conexión de Hitler con sociedades secretas que habrían influido en su ascenso. Algunos investigadores sugieren que organizaciones ocultas le proporcionaron apoyo financiero y estratégico. Aunque estas teorías son controvertidas, añaden un aura de misterio y especulación alrededor de su figura.
La visión del Tercer Reich fue implementada con un fervor ideológico que buscaba transformar a Alemania en una potencia mundial. Políticas raciales, expansión territorial y reestructuración social fueron pilares de esta visión. El régimen nazi intentó crear una sociedad homogénea basada en la supremacía aria y el totalitarismo. Hitler transformó la economía alemana mediante políticas de rearmamento y grandes obras públicas, revitalizando una nación devastada por la Gran Depresión. Su objetivo de autarquía buscaba la autosuficiencia económica, preparándola para la guerra. El auge económico consolidó su poder y legitimó su régimen ante el pueblo alemán. La relación de Hitler con los altos mandos militares fue esencial para su consolidación de poder. A través de purgas y alianzas estratégicas, aseguró la lealtad del ejército. Esta relación permitió la implementación de sus planes expansionistas y el control absoluto sobre la maquinaria bélica del Tercer Reich. La simbología nazi, con esvásticas y saludos, fue crucial en la creación de una identidad colectiva. Estos símbolos, diseñados para infundir temor y respeto, se convirtieron en herramientas poderosas de propaganda. Su omnipresencia reforzó la ideología del régimen y unificó a la nación bajo una visión común. La vida personal de Hitler, marcada por traumas y obsesiones, influyó profundamente en su liderazgo. Su vegetarianismo, insomnio y paranoia moldearon decisiones cruciales. Su relación con figuras cercanas y sus manías personales proyectaron una imagen compleja que alimentó tanto su carisma como su tiranía. Los discursos de Hitler, cargados de retórica apasionada y promesas de grandeza, demostraron su capacidad persuasiva. Utilizó técnicas de oratoria para manipular emociones y movilizar a las masas. Su habilidad para conectar con el público fue instrumental en la difusión de su ideología y en la consolidación de su poder absoluto. El partido nazi se expandió rápidamente gracias a una estructura organizada y jerárquica. Cada nivel del partido tenía funciones específicas, permitiendo una coordinación eficiente. La propaganda y la violencia contribuyeron a consolidar su poder, mientras que la lealtad inquebrantable hacia Hitler era fundamental para mantener la cohesión interna. Hitler enfrentó a sus enemigos con tácticas implacables, utilizando tanto la violencia como la propaganda. Eliminó a opositores políticos y consolidó su control mediante purgas y leyes represivas. La Gestapo y la SS jugaron un papel crucial en suprimir cualquier resistencia, asegurando así su dominio absoluto en Alemania. La SS, bajo el mando de Heinrich Himmler, fue esencial para la consolidación del poder nazi. Actuó como una fuerza paramilitar que ejecutó las políticas más radicales del régimen. Su influencia abarcaba desde la seguridad interna hasta la implementación del Holocausto, consolidando el terror como una herramienta de control. La propaganda antisemita fue un pilar en la ideología nazi, promoviendo el odio contra los judíos y otras minorías. A través de discursos, prensa y cine, se inculcaron prejuicios que justificaron atrocidades. Esta propaganda no solo deshumanizó a las víctimas, sino que también unificó a la población en torno a un enemigo común. La política exterior de Hitler buscó expandir el Tercer Reich mediante la anexión de territorios y la guerra. Su agresiva diplomacia y violación de tratados internacionales llevaron al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Estas acciones tuvieron consecuencias devastadoras, resultando en la ocupación de gran parte de Europa y el eventual colapso del régimen nazi. La oposición interna al régimen nazi provino de diversos sectores, incluyendo militares, intelectuales y miembros de la Iglesia. A pesar del riesgo extremo, estas personas conspiraron para derrocar a Hitler. La más famosa de estas conspiraciones fue el atentado del 20 de julio de 1944, liderado por Klaus von Stauffenberg. La juventud hitleriana fue un instrumento crucial para el adoctrinamiento nazi. Los jóvenes recibían educación militar y propaganda desde temprana edad, garantizando lealtad incondicional al Führer. Este programa formaba a futuros soldados y líderes, inculcando los valores racistas y nacionalistas del régimen. La guerra relámpago, o Blitzkrieg, fue una táctica militar innovadora utilizada por Hitler.
consistía en ataques rápidos y coordinados que combinaban fuerzas aéreas y terrestres. Esta estrategia permitió conquistas rápidas en Europa, sembrando el caos y dificultando la defensa enemiga. La Blitzkrieg revolucionó la guerra moderna. La resistencia europea contra el nazismo fue valiente y diversa. Movimientos clandestinos en Francia, Polonia y otros países organizaron sabotajes, rescates y espionaje. A pesar de las represalias brutales, lograron debilitar al régimen nazi y apoyar a las fuerzas aliadas, demostrando el poder de la resistencia popular. El legado arquitectónico del Tercer Reich refleja la grandiosidad y megalomanía de Hitler. Proyectos como el Estadio de Nuremberg y la remodelación de Berlín, planificada por Albert Speer, buscaban simbolizar el poder eterno del Reich. Aunque muchos proyectos quedaron inconclusos, su arquitectura sigue siendo un recordatorio inquietante del régimen nazi. La caída de Berlín marcó el principio del fin para Hitler, con las fuerzas soviéticas invadiendo la ciudad y arrasando con la resistencia nazi. El Führer, consciente de la inevitable derrota, se refugió en su búnker subterráneo, tomando medidas desesperadas mientras su imperio se desmoronaba alrededor. Tras la guerra, la búsqueda de Hitler se convirtió en un tema prioritario para los aliados. A pesar de los informes de su suicidio, rumores y teorías conspirativas sugirieron su posible escape. Diversos equipos de inteligencia exploraron pistas en Europa y Sudamérica, sin lograr pruebas concluyentes sobre su paradero. La propaganda aliada jugó un papel crucial en la percepción de la muerte de Hitler. Al difundir imágenes del derrumbe nazi y del supuesto cadáver, buscaban desmoralizar a los seguidores restantes del Führer. Estas tácticas ayudaron a cimentar la narrativa oficial, aunque no lograron silenciar todas las dudas. La influencia de Hitler persiste en movimientos neonazis modernos, que lo ven como un símbolo de resistencia y pureza racial. A pesar de la condena mundial, estos grupos perpetúan una visión idealizada del Tercer Reich, utilizando su imagen para reclutar y radicalizar a nuevos seguidores. En la cultura popular, Hitler ha sido representado en innumerables películas, libros y series. Estas obras, que van desde sátiras hasta dramas históricos, continúan explorando su figura y legado. La fascinación por su vida y régimen refleja el impacto duradero que tuvo en la conciencia colectiva global. Los juicios de Nuremberg representaron un hito en la justicia internacional, donde se juzgó a los principales líderes nazis por crímenes de guerra y contra la humanidad. Estos procesos judiciales establecieron precedentes legales que siguen influyendo en los tribunales internacionales hasta hoy, resaltando la importancia de la rendición de cuentas y la justicia. La desmitificación de Hitler en la academia ha permitido una comprensión más objetiva de su figura. Los historiadores han desmantelado numerosos mitos y exageraciones sobre su vida y régimen, ofreciendo análisis más detallados y fundamentados que permiten entender mejor el contexto histórico y las motivaciones detrás de sus acciones. El impacto psicológico del liderazgo de Hitler sigue siendo un campo de estudio fascinante. Su capacidad para manipular masas y su carisma oscuro han sido objeto de numerosos estudios psicológicos que buscan entender cómo una figura tan destructiva pudo ejercer tal influencia y control sobre una nación entera. Comparaciones contemporáneas con Hitler son comúnmente utilizadas para advertir sobre los peligros del autoritarismo y el extremismo. Sin embargo, estas comparaciones deben manejarse con cautela para no trivializar los horrores del nazismo, permitiendo así una discusión más profunda y significativa sobre las amenazas actuales a la democracia y los derechos humanos. El enigma de Hitler y su legado en la historia siguen suscitando debates y reflexiones. Analizar sus acciones y su impacto permite no solo entender el pasado, sino también aprender lecciones vitales para el presente y el futuro, recordando siempre la importancia de la memoria histórica y la educación para evitar repetir los errores.